Muy bien, mis hermanos amados, quiero invitarles a que abran conmigo, no sé si están todos así, pero en el mío, después de la clase que acabamos de ver, aparece la Iglesia Universal, su indestructibilidad, pero lo que vamos a ver es su identidad, ¿ok? Busquen donde dice la Iglesia Universal, su identidad. Esa es la clase que vamos a desarrollar ahora. ¿Ok? Muy bien. Pero antes de eso, ya que lo tienen ahí visto, vamos a mirar la última parte de esta introducción, donde hablamos de algunas razones por las que debemos estudiar esta doctrina. Estoy en la página 6 de lo que ya veníamos mirando de esta clase introductoria. ¿Estamos ahí? Estoy en la 6, clase introductoria, razones por las que debemos estudiar esta doctrina. Hermanos, yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿por qué debemos estudiar la doctrina de la iglesia? ¿Por qué? Uno puede mirar la importancia que tienen ciertas cosas. Préstenme toda su atención, mis hermanos. Uno puede mirar ciertas cosas y ver la importancia que ciertas cosas tienen cuando uno entiende el cómo afecta o cómo me ayuda o por qué es importante estudiar un tema como este. Y yo quiero compartir con ustedes de una manera breve 3 razones por las que deberíamos estudiar eclesiología y tomarlo como un tema súper serio, súper importante en nuestra formación teológica, en nuestro crecimiento cristiano. En primer lugar, por la ignorancia en la que está sumida la iglesia contemporánea. En la actualidad ya nos resulta común escuchar de evangelios falsos que pregonan salud, dinero, o evangelistas que ofrecen un evangelio fácil y superficial, o iglesias que son una copia exacta del mundo y buscan ser lo más atractivas que puedan, ofreciendo lo que el asistente quiere oír. Esta oscuridad en la que está sumido el evangelicalismo de nuestros días es proporcional a la ignorancia en la que viven muchos pastores y líderes. Lo digo con mucho respeto y dolor. La iglesia perdió el horizonte. La reflexión de Pablo en su carta a los Gálatas se aplica perfectamente a nuestra realidad. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Pero por otro lado, encontramos pastores sinceros que, queriendo agradar genuinamente a Dios, por causa de su falta de conocimiento, han mancillado su oficio pastoral, buscando en el mundo métodos psicológicos y de mercadeo para lograr mejores resultados en sus iglesias. Debido a esta fiebre de medir el éxito con la cantidad de gente que haya en una iglesia, los pastores hemos perdido el sentido de lo que Dios espera de nuestro ministerio. La ignorancia ha traído como resultado escándalos que han sido causa para la pérdida de la credulidad y la dignidad de la iglesia. El pastor Paco Orozco, en su apunte sobre eclesiología, habla sobre los escándalos producto de la ignorancia de las iglesias y escribe lo siguiente. En el 2001, Harold Camping, el fundador de un programa de radio cristiano famoso en los Estados Unidos, comenzó a enseñar que la era de la iglesia había terminado. Hoy muchos han dejado sus iglesias y aquellos que no lo hacen ya no ven a la iglesia como un lugar de adoración, sino como un lugar donde puedan recibir terapia motivacional, ver conciertos, partidos de fútbol, llevar a sus hijos para que los entretengan. Hace poco el infamemente famoso pastor Mark Driscoll, que ya no es pastor, fue descalificado del ministerio por su propia iglesia. Dijo que los cristianos tienen que estar más resueltos porque llegan días más oscuros. Y en una carta promocional para una de sus conferencias argumenta que la iglesia se está muriendo. Unos hasta se avergüenzan del nombre de iglesia y se llaman a sí mismos asociaciones, organización, amistad cristiana, entre otros. Todos estos males nacen de una fuente en común. ¿Y cuál es esa? La ignorancia sobre la que la Biblia dice con respecto a cómo debe ser la iglesia. En segundo lugar, ¿cuál es otra razón para estudiar este tema y apasionarte con este tema? Es la creciente tendencia de quitarle a la iglesia local su centralidad.
Otra de las razones apremiantes por las que deberíamos estudiar seriamente esta doctrina se encuentra en el desplazamiento violento que la Iglesia ha sufrido en los últimos 50 o 60 años. Sobre este tema, quisiera que el estudiante sintiera mi esfuerzo por ser justo a la luz de la Escritura con respecto a estos ministerios que han sido muy útiles en algún momento de nuestras vidas. Los ministerios paraeclesiásticos son organizaciones sin fines de lucro que buscan cumplir con algún objetivo específico, sea la preparación de pastores, el alcance de la juventud, la disciplina de estudiantes, el discipulado de estudiantes universitarios, etc. Nacen a partir de una premisa básica: lo que hay que hacer en la obra de Dios es tan vasto que es imposible para la Iglesia el poder cumplir con esta misión sin ayuda. Así es como se piensa en estas organizaciones. Estas organizaciones fueron establecidas para ayudar a cumplir todo lo que la Iglesia no está supuestamente cumpliendo satisfactoriamente. Nadie puede negar la importante participación de estas organizaciones. Sin embargo, su intervención dio como resultado una generación de siervos de Dios, entre comillas, que no son parte de iglesias locales, sino miembros de ministerios paraeclesiásticos, que se congregan en iglesias diferentes cada semana, porque su prioridad no es la iglesia, sino la organización. Es común encontrar jóvenes que viajan de campamento en campamento, que no se congregan en ninguna iglesia, que no le rinden cuenta a ningún pastor, sirven a Dios sin necesidad de la iglesia local. Con un contexto evangélico tan marcado por estos fenómenos, es vital volver a las Escrituras y rogarle al Señor que nos dé una mirada sólida y piadosa, fundamentada en la verdad de su palabra. La iglesia no es una opción entre todas las formas, entre comillas, que hoy existen para servir a Dios. La iglesia es el centro de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará en la historia de los hombres. La iglesia es el elemento indispensable de la Gran Comisión, es el centro desde donde se lleva a cabo la Gran Comisión. Pero, en tercer lugar y último, por la necesidad de establecer iglesias locales, bíblicas. Finalmente, creo que una última razón por la que es necesario estudiar esta doctrina es la necesidad de establecer iglesias locales bíblicas. Iglesias que, centradas en la Escritura, no buscarán seguir principios humanos, sino la dirección de Dios. Esos cambios empiezan en la mente y el corazón de los hermanos de una iglesia. ¿Es importante estudiar este tema, mis hermanos? Claro que sí. Estamos en medio de una época fascinante para nuestro corazón. El Señor está levantando iglesias bíblicas, se están plantando iglesias. Pero ciertamente cometeríamos un grave error si lo que hiciéramos fuera tener iglesias, pero no iglesias más bíblicas. Deberíamos buscar plantar iglesias bíblicas conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Así que estudiemos este tema con mucho cuidado, con mucho énfasis, tratando de ser conscientes en la gran necesidad que tenemos de aprender de él. Así que vamos a mirar entonces, en primer lugar, la Iglesia Universal, su identidad. Recuerden que la confesión de fe en los párrafos 1 al 4 habla de la Iglesia Universal. Lo que vamos a hacer ahora es considerar los párrafos 1 y 2 y vamos a hablar de la identidad de la Iglesia Universal. Introducción. ¿Qué es la Iglesia Universal? ¿Es una iglesia distinta a la iglesia local? ¿La Biblia utiliza esa mención para designar a la iglesia? Preguntas como estas son las que debemos tener en cuenta al acercarnos a esta faceta de la iglesia de Cristo, tratando de encontrar una respuesta bíblica y final. Como lo afirmamos anteriormente, la Confesión Bautista de Fe de 1689 expone la doctrina de la Iglesia Universal en los párrafos 1 al 4. Su identidad es proclamada en los párrafos 1 y 2. Y esta identidad es tanto visible, párrafo 1, como invisible, párrafo 1, como visible, párrafo 2. Muy bien, recuerden que estamos mirando lo que está a continuación de la lección que vimos. Hay que saltarlo, vamos a la última lección y de ahí volvemos. Está simplemente en desorden nuestro apunte. ¿Todos me están siguiendo en la lectura o no? ¿Sí? Sí.
Es que son lecciones. Entonces, vimos la lección 1, está luego la lección 3 y luego está la lección 2. Entonces, busquen la lección 2 que se llama la Iglesia Universal, su identidad. ¿Ok? Muy bien. En primer lugar, la Iglesia Universal es invisible. Invisible. Hermanos, quiero saber que todos estemos ahí. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Ok. Miren con atención. La Iglesia Universal es invisible. El párrafo 1 nos muestra la identidad de la Iglesia de Cristo como invisible y lo hace por medio de la siguiente declaración. La Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Hay 3 palabras claves en este párrafo que nos ayudan a entender la realidad invisible de la Iglesia Universal. En primer lugar está la palabra católica o universal, luego está la palabra invisible y luego está la palabra electos. Vamos a utilizar esta clase para tratar de explicar esas 3 palabras a la luz de lo que la Biblia nos enseña. En primer lugar, la palabra católica, miren aquí en su apunte. Debido al uso ilegítimo que la Iglesia de Roma ha hecho de este término, puede prestarse para ser entendida de una forma equivocada. Católica significa universal, es decir, no limitada a un linaje ni a un lugar específico, sino de un alcance total, de todo el mundo universal. Invisible. La confesión le da el matiz necesario cuando dice puede llamarse invisible. Esta expresión connota el uso cuidadoso de esta palabra, sabiendo que podría ser el motivo de malas interpretaciones. Pero, ¿por qué invisible? Invisible en el sentido de que la obra del Espíritu, quien hace la obra milagrosa en el corazón del hombre, no es algo que se pueda ver a simple vista y el fruto de su obra queda bajo nuestro criterio imperfecto. Es decir, es invisible en el sentido de que no puede ser vista por el ojo humano de una manera clara porque es misteriosa. Es la obra del Espíritu que no está limitada por nada ni por nadie. En tercer lugar está la palabra electos. Electos. Es el término que la confesión usa para referirse a los participantes de la Iglesia Universal. Los electos son aquellos receptores de la gracia redentora del Señor. Así que simplemente estoy definiendo los términos ahora, vamos a desarrollarlo y les voy a pedir toda su atención, todo su corazón en esto porque es vital. Estos 3 términos nos enseñan 3 cosas importantes con respecto a la identidad de la Iglesia Universal. En primer lugar, pensando en la palabra universal o católica, tenemos que afirmar que existe una Iglesia Universal. Hermanos, mírenme aquí un segundito nada más. Hay cosas que quizás uno podría decir, pastor, pero eso es claro, no entiendo por qué enfatizamos. Hay un grupo de hermanos hoy que niega la Iglesia Universal. Y lo que ellos dicen es que lo único que existe es la iglesia local. No hay tal cosa como una iglesia universal. Lo que es la iglesia, eso es. Y vamos a mirar unos ejemplos muy tristes de cómo gente ha interpretado ciertos pasajes negando esta realidad universal, católica de la iglesia, como una asamblea que es invisible, que no puede ser reunida en esta tierra, pero que es bíblica y es real, y vamos a tratar de probarlo, ¿ok? El Nuevo Testamento usa la palabra iglesia 115 veces. Es importante notar que la gran mayoría de veces se usa como una referencia a la iglesia local, es decir, a congregaciones visibles de creyentes. Sin embargo, el Nuevo Testamento utiliza algunas veces esta misma palabra para referirse a la iglesia desde una perspectiva no local o plural, sino como una sola iglesia, la novia de Cristo y su cuerpo. A esta iglesia es a lo que se le llama la iglesia
universal. Permítanme darles algunos ejemplos que nos van a ayudar para notar esta diferencia. Esto es lo que estoy diciendo. Tú no puedes distinguir en el texto bíblico la palabra iglesia de iglesia universal, iglesia local, como que fueran dos palabras griegas distintas. ¿Me hago entender? Solamente se usa la palabra iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que hace la diferencia y por qué entendemos que a veces habla de la iglesia universal y a veces de la iglesia local? ¿Sabes por qué? Porque cuando habla de la iglesia local, habla en plural, habla de iglesias situadas en cierto lugar, y cuando habla de la iglesia universal, habla en singular y habla como que existiera una sola iglesia. Hermanos, vamos a mirarlo un poquito más adelante, pero este es el gran error que cometen iglesias como la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es lo que esta iglesia cree? Neciamente, negando la palabra. Pero ¿qué es lo que cree? ¿Saben qué es lo que cree? Que no hay una distinción entre iglesia universal e iglesia local. Ellos son la iglesia universal. Por lo tanto, tiene sentido lo que dicen desde esa perspectiva errónea. Si ellos son la iglesia universal, fuera de esa iglesia tú no puedes ser salvo. Porque esa es la iglesia de Cristo. Por supuesto, no es la iglesia de Cristo, pero eso es lo que ellos dicen. Tienes también los grupos sectarios que no ven esta distinción. Por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia universal. Yo estudié en un colegio adventista por 12 años. Escuela, colegio y prekinder, 14 en realidad. Nunca fui adventista, gracias al Señor, pero esa era la gente que yo conocía. Y lo que ellos te decían básicamente era esto: no hay otra iglesia verdadera. Si tú no eres adventista, tú no eres salvo. Porque esta es la iglesia de Jesucristo, esta es la marca de la iglesia. Y lo que les diferenciaba a ellos del resto, según ellos, es que ellos tenían la marca de Cristo, que es guardar el día sábado y guardar los mandamientos. ¿Cuál es el problema con el criterio que tiene una iglesia así? El problema es que ellos no entienden la diferencia entre la iglesia universal y las iglesias locales. Si hay una iglesia universal, una sola, entonces quien no pertenezca a esa iglesia no puede ser salvo. Y nosotros decimos, es verdad, estamos de acuerdo. El problema es que esa iglesia universal no es la iglesia bautista, o la iglesia adventista, o la iglesia de los mormones, o la iglesia católica. Es la iglesia invisible de Cristo, la cual es reflejada a través de iglesias locales como ustedes en cada lugar donde están. Donde en la iglesia local podemos tener diferencias, pero aún así seguir siendo de la misma iglesia universal, que es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Hay un error gravísimo en no hacer esta distinción, porque o te crees que eres la única iglesia verdadera, o llegas a creer que otros lo son, y que para ser salvo tienes que pertenecer a una institución y quebrantas todos los principios de la palabra de Dios. Vamos a mirar esta distinción en la Biblia. Mira lo que dice Gálatas 1, 1 y 2. Está aquí en su apunte por el tiempo, pero quiero que lo note. Pablo, apóstol no de hombres ni de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Nota, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Les pregunto, ¿está hablando de la iglesia universal o está hablando de las iglesias locales? Locales, ¿por qué? Pastor, eso es fácil distinguirlo. ¿Sabe por qué? Porque habla de Galacia y está hablando de un lugar donde ellos están, es un lugar físico. Las iglesias de Galacia, ok, yo lo puedo entender. Nota la referencia a las iglesias también locales, 2 Corintios 8, 23 y 24. Mira con atención. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos con respecto de vosotros. La única manera de entender esta petición que está haciendo Pablo es solamente si se está refiriendo a iglesias locales.
manda a Tito y le dice a las iglesias, recíbanlo. Evidentemente está hablando de iglesias locales. Evidentemente está hablando de iglesias que estaban en diferentes localidades o en diferentes ciudades. Reciban a este hombre. Así que eso es claro. Cuando la Biblia habla en plural, está hablando de las iglesias locales. Cuando la Biblia habla de una iglesia en un lugar en particular, está hablando de las iglesias locales. Cuando la Biblia habla de los pastores, está hablando de pastores de iglesias locales. ¿Pueden ver la diferencia? Pero ahora veamos la iglesia universal. Y note estos pasajes, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, y nota cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Mi iglesia. Si en este texto dijera mis iglesias, ¿a qué se estuviera refiriendo? Locales. Pero al decir yo edificaré mi iglesia, ¿está hablando de la iglesia de la Gran Comisión de Machachi? ¿No? ¿Está hablando de la iglesia Bautista Gracia Soberana de Santo Domingo? ¿No? ¿Está hablando de la iglesia del Pedregal? ¿Está hablando de la iglesia de Aloha? ¿Está hablando de la iglesia de Jambelí? No. Está hablando de la iglesia. Esa única iglesia, invisible, que no es una denominación, que no está compuesta por un grupo de gente que tiene una oficina en alguna parte de Nueva York. No, está hablando de gente que ha sido salvada por la gracia de Dios y que por lo tanto ha sido sumada, unida a Cristo en esa iglesia universal. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Miren otro texto, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso a Dios, noten cómo está, plural o singular, singular, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El Señor sí los repartió entre iglesias locales, pero aquí está hablando como esa entrega que Dios hace a su iglesia de esos dones. Está hablando a la iglesia universal y cómo eso se evidencia en iglesias locales. ¿Ok? Efesios 1, 22 y 23, la misma idea. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Se está refiriendo a la iglesia local aquí? ¿Cristo es cabeza de la iglesia local? En un sentido, claro que sí, pero Él es la cabeza de la iglesia universal. Por eso es cabeza de nuestras iglesias, porque nosotros seguimos lo que Él nos dice a través de su palabra, pero Él es la cabeza de su cuerpo, la cual es la iglesia universal. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es su novia? La iglesia. No es mi iglesia en Santo Domingo solamente, o en ese sentido local, porque eso significaría que entonces Cristo murió solo por los miembros de mi iglesia, ¿sí o no? Porque murió por su novia. No, pero pastor, Cristo no murió solo por los miembros de su iglesia. Cristo murió por todos aquellos que están unidos a Él por medio de la fe, o que serán unidos a Él por medio de la fe. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Otros pasajes pudieran ser Filipenses, y aquí tienen una cita que pueden buscar después. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia universal, se refiere en términos generales que involucran a todos los creyentes y a la iglesia en su condición delante del Señor. Por ejemplo, en Efesios 5:25 se nos dice que Cristo amó a la iglesia. Está claro que el Señor ama a las iglesias locales, pero el asunto aquí es una referencia a la iglesia en general, las asambleas de aquellos escogidos por los que Cristo se entregó. Otro ejemplo práctico de esto es la referencia a la repartición de dones que Cristo dio a la iglesia como parte de la bendición de su triunfo en la resurrección. En Efesios 4, 11 al 15 nos encontramos que Dios dio apóstoles y profetas a la iglesia. Definitivamente, esta es una referencia a la iglesia en general. Este pasaje significa que Dios dio apóstoles y profetas a la iglesia, no a cada iglesia local, sino a la iglesia.
¿Me hago entender, hermanos? Es clave ver la distinción. En su apunte sobre eclesiología, después de analizar cada una de las referencias de la palabra iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el doctor Waldron llega a la siguiente conclusión. Esta es la conclusión de Waldron. La evidencia a favor de la Iglesia Universal puede ser brevemente resumida así. Número 1, por medio de las referencias que hace el Nuevo Testamento de eclesía, que no puede ser entendidas con respecto a una iglesia local en particular. Número 2, la iglesia es identificada como el cuerpo de Cristo, la cual es enfáticamente uno solo. La Escritura repetidamente afirma lo que la figura demanda, que Cristo solo tiene un cuerpo. 3, la iglesia es identificada como la novia de Cristo. La Escritura enfáticamente afirma lo que la figura demanda, que Cristo tiene solamente ¿cuántas novias o esposas? Una. Entonces no está hablando de la iglesia local, porque entonces tendría millones de novias y esposas, ¿sí o no? No, hay una sola, y cada iglesia local es un reflejo de esa única novia que el Señor tiene. ¿Me hago entender, hermanos? 4, la iglesia es el nuevo Israel. Y otra vez se afirma lo que la figura demanda, que solo puede haber un pueblo de Israel. Aunque a la luz de los argumentos presentados pudiera parecer que la existencia de la Iglesia Universal es algo evidente en las Escrituras, hay muchas personas que han llegado a afirmar y defender lo contrario. Mira estos ejemplos que te pongo aquí. El negar la existencia de la Iglesia Universal nos lleva a consecuencias muy lamentables, como el sectarismo y todos los excesos contrarios a las Escrituras que vienen con él. En los años 1820, un grupo de iglesias, luego conocidos como los bautistas del Landmark o el landmarquismo, hizo su aparición en el mundo evangélico proclamando una perspectiva únicamente local de la iglesia. El doctor Tom Nettles, en su formidable serie de 3 volúmenes sobre la historia de los bautistas, los describe de esta manera. Escucha la descripción de Nettles sobre este grupo, los landmarquistas. El landmarquismo fue un movimiento en la vida de los bautistas en el cual la lógica de la eclesiología fue el conductor de todas las áreas de su teología. De manera que los no bautistas fueron vistas como personas que estaban fuera del reino de Cristo y dispuestos en oposición hostil en contra de las doctrinas de Cristo. Diferentes niveles de intensidad con respecto a estas ideas existieron en el liderazgo de los landmarquistas. Imagínense, solo la iglesia de Cristo es la iglesia bautista. Y si alguien no es bautista, no solo que no es parte de la iglesia de Cristo, es un enemigo de la fe. ¿Te imaginas tener una posición así? Por cierto, es la posición de las sectas. Otra vez, ¿qué piensan los adventistas del séptimo día? Esta es la iglesia verdadera, cualquier otra iglesia está mal. Esta es la iglesia verdadera. Si tú quieres tener salvación, tienes que ser parte de nuestra iglesia. Por cierto, hay algunas personas que piensan así. He conocido iglesias donde alguien viene y ya fue bautizado, es evidentemente un creyente, pero fue bautizado y tuvo que cambiarse de iglesia porque se cambió de ciudad. Y entonces digamos que llega a Machachi. O no pongamos eso, nunca pasa en Machachi, pero vamos a pensar que va a otra ciudad, ya una ciudad mala. Y llega a esa iglesia y el pastor le dice: ¿usted es cristiano? Sí, pastor. Ok, primero tenemos que probarlo. Y después de que lo prueba por algunos meses y se da cuenta que sí es cristiano, le dice: hay que bautizarlo. Y él le dice: no, pastor, no. Yo ya fui bautizado siendo creyente. Y ese pastor le dice: no, tienes que volverte a bautizar porque no te bautizó un ministro bautista. Yo he visto casos así. Lamentables. No hay un argumento bíblico. Mejor dicho, sí lo hay, pero es erróneo. Esta es la única iglesia verdadera, y si no te ha bautizado un bautista, entonces tú no eres bautizado. Yo entiendo cuando una mujer te bautizó, o te bautizaste en una iglesia unitaria donde se niega la Trinidad, o etcétera, que hay tantas razones por las que uno pudiera tener que decir: mira, tu bautismo no es válido por esto y por esto, bíblicamente. No porque nosotros creamos que somos la única iglesia que puede bautizar y que cuando te sumas vienes a la única iglesia verdadera. No, eso es sectarismo.
sino porque creemos que quizás el bautismo no se practicó bien, aunque creemos que en el bautismo de otras iglesias es igual de válido que el nuestro. ¿Me hago entender? Es importantísimo aprender a mirar esto con mucho cuidado, porque es fácil convertirse en un sectario, y el entender la Iglesia Universal nos permite evitar este problema. Basado en esta teoría impregnada de su mala interpretación de la naturaleza de la Iglesia, los landmarquistas han enseñado doctrinas que son abiertamente contrarias a la Escritura. Hablando de uno de los predicadores landmarquistas más prominentes, J.R. Graves, el doctor Nettles dice lo siguiente: Graves defendió fuertemente la perpetuidad de las iglesias bautistas en una sucesión histórica ininterrumpida desde el primer siglo hasta el día de hoy, como la única forma teológicamente defendible de la historia de los bautistas. En las resoluciones de Cotton Grove en 1851, sugirió que otras denominaciones no podían ser llamadas iglesias en ningún sentido, que sus ministros no podían ser reconocidos como ministros cristianos y que los ministros de estas sociedades religiosas podían difícilmente ser llamados hermanos por el hecho de que estaban en oposición directa y encarnizada a los mandamientos de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Sí o no? Esto se ha creído y hay iglesias que hoy lo creen. Ahora, quiero decirte una cosa. Quizás algunos de ustedes no están familiarizados con los bautistas. Yo soy bautista, no por una denominación, sino por mi fe. No quiero que pienses mal de los bautistas. Lo que quiero es enseñarte bien. Y así como hay diferentes grupos sectarios y erróneos en todos los tipos de fe, también la hay dentro de la fe bautista. Y esta gente era extrema, equivocada, y siguen habiendo hoy. Yo crecí en un grupo parecido a esto, donde se nos enseñaba que la iglesia bautista, una vez un pastor literalmente me dijo esto, sentado en la sala de mi casa: no, este tema de dónde venimos la iglesia bautista es tan importante, porque yo un día estaba triste, me dice él, estaba conversando con un católico romano y el católico me dijo: lo que pasa es que la iglesia católica es la iglesia de Cristo porque es la más antigua. Y entonces yo me quedé triste pensando: es cierto, esa debe ser la iglesia verdadera porque es la más antigua. Y dice: pero luego me acordé que los bautistas venimos desde Juan el Bautista. Y entonces eso trajo paz a mi corazón. ¿En serio? Piensen en lo que estoy diciendo. Esta teoría dice que Juan el Bautista fue el primer bautista, así se llamaba, igual que el hijo del pastor Robertito, pero se plantó entonces la primera iglesia bautista de Jerusalén. Esa es la que está en Hechos capítulo 2. Desde ahí, dicen ellos, tú puedes trazar una línea que ellos le llaman un rastro de sangre, porque ellos han sido perseguidos y la iglesia bautista, que es la iglesia verdadera, siempre ha estado en la historia y ha sido perseguida y ha sido esto, y nosotros venimos desde siempre, y por eso qué gozo es venir de la verdadera iglesia de Cristo. Cristo fundó una iglesia bautista. Ahora, el problema con eso es, razona conmigo, si la iglesia de Cristo tuviera que ver con antigüedad y decir pertenezco a la iglesia de Cristo significa pertenezco a la iglesia que él mismo plantó, qué absurdo sería pensar que simplemente por pertenecer a un grupo tú eres parte de la iglesia verdadera, cuando ese grupo a través de los siglos pudo haber pervertido su doctrina, ¿sí o no? Esta fue la iglesia que Cristo fundó, sí. Lo mismo te puedo decir de Lutero. Estaba hace unos días en Tulcán y con unos preciosos hermanos que nos hospedaron, y ella es de Austria y me decía: pastor, yo tengo un problema. Yo no entiendo cómo se enfatiza tanto a Lutero. Yo vengo de un país donde los luteranos son un desastre. Son gente que está en fiestas, borrachera, pero va a la iglesia todos los domingos. Es una cosa religiosa, dice, como aquí el catolicismo romano. Entonces yo le explicaba. Lo que Lutero dijo, nosotros estamos de acuerdo con eso. La sola fide, la sola escritura, estamos de acuerdo con eso. En las conclusiones a las que Lutero llegó, no estamos de acuerdo con ello. Porque él siguió bautizando niños, porque él siguió pensando en una iglesia unida con el Estado. No creemos que es lo que la Biblia dice por causa de la sola escritura que él mismo nos enseñó. Sin embargo, peor aún, estamos de acuerdo con los luteranos,
porque los luteranos fueron una perversión de la fe original de Lutero. Entonces piensen esto, alguien podría decir, yo soy el verdadero reformado porque vengo de una iglesia luterana que se fundó en el año 1530. Eso no te muestra si realmente tú tienes la fe correcta. Tienes que compararla con Escritura. Y puede ser que las iglesias más puras y mejor empezadas en la historia se pudieran pervertir en algún momento de su vida siguiendo mandamientos de hombres. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el estándar? Solo la palabra de Dios. Por lo tanto, es a la palabra de Dios a lo que tenemos que volver. Y si hay una iglesia de Cristo, que la hay, no es por una institución humana que ha sido seguida desde el principio, sino que está caracterizada en todas las iglesias que guardan la doctrina que Cristo nos enseñó. No importa si nacieron ayer en la montaña o si tienen 100 años de vida, si tienen la fe apostólica que está en el Nuevo Testamento y en la palabra de Dios, son una iglesia de Cristo. ¿Me hago entender? Este es el terrible error de estos hermanos que, por cierto, cometen graves pecados. Hace unos años atrás, cuando estaba recién empezando mis estudios teológicos, decidí estudiar en el seminario, en el instituto bíblico que había de nuestras iglesias. Les dije que yo crecí en este contexto. Me espanté en la primera clase y no volví más. Y le voy a decir por qué me espanté. Porque entonces ellos hablaban de que la iglesia bautista es la iglesia verdadera. Y comenzaron a hablar del futuro. Entonces, ¿se acuerdan el pasaje donde se habla de las bodas del Cordero? Sí. ¿Se acuerdan que se ve a la novia? Sí. ¿Se acuerdan que había unos invitados a las bodas que estaban como en las tribunas? Sí. La novia es la iglesia bautista. Los que están sentados en las tribunas son las otras denominaciones cristianas. Ya saben por qué no volví. Yo dije, ¿cómo puede ser tan ciego alguien de defender una institución, un nombre institucional? Porque no es la fe lo que están defendiendo. Es el hecho de decir, nosotros venimos de la esencia. Yo puedo probar bíblicamente e históricamente que todos esos que se jactan de ser bautistas no tienen la fe de los que son y eran bautistas en la historia. Ellos desviaron la doctrina, pervirtieron la doctrina. Así que no tengan temor de los nombres denominacionales. Lo importante es cuál es la fe que la iglesia tiene. Nuestra iglesia lleva el nombre bautista, no porque pertenecemos a una institución, es porque nosotros creemos que lo que la palabra de Dios dice, de la mejor manera de definirlo, es con la fe que los bautistas históricos enseñaron y que se alinea con lo que la palabra de Dios dice, simplemente por eso. Pero tú puedes tener esa misma fe sin llamarte bautista, siendo un bautista por causa de tu fe y no defendiendo instituciones o nombres de iglesias que realmente no tienen sentido. ¿Me hago entender? Vamos a detenernos aquí para ver si hacemos algunas preguntas y respuestas, mis hermanos, debido a que de aquí nos vamos a introducir a otro tema que tiene que ver con cómo se compone la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a parar aquí. Quédense ahí con su apunte abierto. Antes de que nos paremos, puedes detenerlo.